Buenos días, hoy estaremos hablando sobre el capítulo número 5 del libro de Lachmann de embriología, que sería la tercera semana del desarrollo. Empecemos por la gastrulación. La gastrulación es el proceso más relevante en la tercera semana, ya que en este se establecen las tres capas del embrión, que sería el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. La gastrulación comienza con la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto. En el extremo cefálico de la línea, en el nodo primitivo, hay una zona con elevación discreta a la que circunda una pequeña fosita primitiva. Las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva y al llegar adquieren configuración en forma de matraz. Se desprenden en el epiblasto y se deslizan bajo él. Este movimiento de hundimiento se conoce como invaginación. La migración y determinación de las células están controladas por el factor de crecimiento de fibroblastos 8, que sería el FGF8, que controla el desplazamiento celular mediante la pérdida de la ecoderina, que es una proteína de unión que mantiene unidas las células del epiblasto. Estas células se pueden desplazar al hipoblasto, lo que da origen al endodermo. Otras que se sitúan en el epiblasto y el endodermo recién creado para construir el mesodermo, y las células que permanecen en el epiblasto forman el ectodermo. El epiblasto sería la fuente de todas las capas germinales. Las células de estas capas darán origen al resto de tejidos y órganos del embrión. Las células que se desplazan entre las capas epiblástica e hipoblástica se extienden en sentido lateral y craneal. Estas migran más allá del borde del disco y establecen contacto con el mesodermo. Extraembrionario, que cubre al saco vitelino y al apnios. En dirección cefálica avanzan a cada lado de la placa precordal, formando entre el extremo de la notocorda y la membrana orofaringea. La membrana orofaringea es una región pequeña formada por células ectodérmicas y endodérmicas, que corresponde al sitio donde se formará la cavidad oral. La formación de la notocorda. Las células prenotocordales se desplazan en dirección craneal hasta alcanzar una placa precordal, donde se intercalan en el hipoblasto, de tal modo que la línea media del embrión está constituida por dos capas celulares que forman la placa notocordal. Las células de la placa notocordal proliferan y se desprenden del endodermo, estableciendo un cordón sólido de células, que sería la notocorda definitiva, que subyace al tubo neural y es el centro de señalización para la inducción del esqueleto axial. Las células de la notocorda y prenotocordales se extienden en sentido craneal hacia la placa precordal y en dirección caudal hacia la foseta primitiva. La membrana cloacal se forma en el extremo caudal del disco embrionario. Se conforma por células ectodérmicas y endodérmicas sin que exista un mesodermo. Una vez establecida, la pared posterior del saco vitelino forma un divertículo pequeño que se extiende hacia el interior del pedículo de fijación. Durante la tercera semana también ocurre el establecimiento de los ejes corporales. El establecimiento de los ejes corporales, que son el anteroposterior, que es cráneo caudal, el dorso ventral y izquierdo-derecha, que sería lateral, ocurre en una fase temprana de la embriogénesis y también puede iniciar en fases tardías de la mórula o el blastocisto de los ejes anteroposterior y dorsoventral.
Estos ocurren antes que el establecimiento del eje izquierdo-derecho. En la capa del blastocisto, el eje anteroposterior ya queda establecido y las células destinadas a formar el endodermo visceral anterior, o EVA, en el extremo craneal de la capa endodérmica del disco bilaminar, migran hacia lo que se convertirá en la región cefálica. En esta etapa del disco bilaminar, las células del EVA expresan genes esenciales para la formación de la cabeza, entre ellos los factores de transcripción OTX2, LIM1 y HESX1, y los factores secretados Cerberus y Lefty, que son miembros de la familia del factor de crecimiento transformante beta o TGF beta, que inhiben la actividad del factor nodal, con lo que definen al extremo craneal del embrión. La ausencia de Cerberus y Lefty1 en el extremo caudal del embrión permite que persista la expresión del gen nodal, y esta señal establece y mantiene la línea primitiva. Una vez que se forma la línea nodal, genera una regulación positiva de varios genes responsables de la formación del mesodermo dorsal y ventral, así como las estructuras del eje craneocaudal. La proteína morfogénica ósea 4 o BMP4 se secreta en todo el disco embrionario. En presencia de esta proteína y de la FGF, el mesodermo se ventraliza para contribuir a la formación de los riñones, la sangre y el mesodermo de la pared corporal. Se podría decir que el mesodermo se ventralizaría de no ser por la inhibición de la actividad de la proteína morfogénica ósea 4, que es inducida por otros genes que se expresan en el nodo primitivo, y por esta razón es que el nodo es considerado como un organizador. Los factores coordina que CHRD que es activado por el factor de transcripción gosecoid, GSC, también la noguina y la folistatina, organizan la actividad de la proteína morfogénica ósea 4, y como consecuencia de esto, el mesodermo craneal se dorsaliza para formar la notocorda, las somitas y las somitómeras. Y un poco después, los genes de estos tres factores se expresan en la notocorda y son importantes para la inducción neural de la región craneal. El factor de transcripción gosecoid permite la activación de inhibidores de la proteína morfogénica ósea 4 y contribuye a la regulación del desarrollo de la cabeza. La expresión excesiva de este gen en animales de laboratorio determina malformaciones graves en la región de la cabeza, entre ellas duplicaciones con malformaciones similares a las de algunos gemelos unidos. La regulación de la formación del mesodermo dorsal en las regiones central y caudal están controladas por el gen TBXT, que se expresa en el nódulo. Este gen es importante para la migración celular a través de la línea primitiva. El TBXT codifica una proteína de unión a un ADN de secuencia específica que actúa como factor de transcripción. El dominio de unión al ADN se denomina caja T, y en su transcripción y en su familia, existen más de 20 genes. La formación del mesodermo
en esas regiones depende del producto de este gen y su ausencia da origen al acortamiento del eje embrionario. El grado de acortamiento depende del momento en el que se presenta la deficiencia de la proteína. La lateralidad o la determinación del eje izquierdo-derecho también se establece en una fase temprana del desarrollo. Normalmente muchos órganos muestran asimetría, entre ellos está el corazón, pulmones, intestino, estómago, hígado, el vaso y otros. La posición de estos órganos y la definición de su asimetría son orquestadas por una cascada por moléculas y genes de señalización. Cuando aparece la línea primitiva, las células del nodo y de la línea primitiva secretan FGF8 y este factor de crecimiento induce a la expresión del nodal. La expresión de nodal queda restringida entonces al lado izquierdo del embrión, esto debido a la acumulación de serotonina en la región. Las concentraciones altas de serotonina en el lado izquierdo activan la expresión del factor de transcripción MAT3, que restringe la expresión de nodal al lado izquierdo del nodo primitivo. La proteína nodal en el mesodermo de la placa lateral izquierda desencadena una cascada de señalización que incluye al factor LEFT2 para generar una regulación positiva de PITX2. Este gen codifica para un factor de transcripción que contiene una caja homeótica. Su expresión se repite al lado izquierdo del corazón, el estómago y el primordio intestinal, al tiempo que estos órganos asumen su posición asimétrica normal en el cuerpo. Si el gen muestra expresión ectópica, esa expresión anómala da origen a defectos de la lateralidad, como lo son la dextracardia, que sería la orientación del ápice del corazón hacia el lado derecho. Muy bien, complementando lo de mi compañera Natalie, yo hablaré sobre lo que es el mapa del destino que se establece durante la gastrulación. Pues se ha integrado mapas de regiones del epiblasto que migran y se invaginan por la línea primitiva y se ha identificado sus destinos finales. Por ejemplo, las células que se invaginan por la región craneal del nodo se convierten en la placa precordal y la notocorda. Las que migran por los bordes laterales del nodo y desde el extremo craneal de la línea primitiva se convierten en el mesodermo paraxial. Las células que migran por la región media de la línea primitiva se transforman en el mesodermo intermedio. Las que migran por la región más caudal de la línea primitiva constituyen el mesodermo de la placa lateral. Y por último, las células que migran por la región más caudal de la línea primitiva contribuyen el mesodermo extraembrionario, la otra fuente de este tejido, que es el saco vitelino primitivo o el hipoblasto. También tenemos lo que es el crecimiento del disco embrionario. El disco embrionario, en un principio plano y casi redondo, se elonga en forma gradual y este adquiere un extremo craneal ancho y uno caudal angosto. Pues la expansión del disco embrionario ocurre ante todo en la región craneal. La región de la línea primitiva conserva en mayor o menor medida el mismo tamaño. El crecimiento y lo que es la elongación de la porción craneal del disco pues derivan de una migración continua de células que a partir de la región de la línea primitiva en dirección a la cefálica, la invaginación de las células superficiales por la línea primitiva y su migración subsecuente en dirección anterior y lateral, pues continúa hasta el final de la cuarta semana. En esta fase la línea primitiva muestra cambios propios de la regresión, pierde tamaño con rapidez y pronto desaparece. El tamaño de la línea primitiva en el extremo caudal del disco
sigue aportando células nuevas hasta el final de la cuarta semana, pues tiene un impacto importante sobre el desarrollo del embrión. En la región cefálica, pues las capas germinales comienzan a presentar una diferenciación específica a la mitad de la tercera semana, pues en tanto que en la porción caudal la diferenciación comienza al final de la cuarta semana. Así, la gastrulación o formación de capas germinales continúan en los segmentos caudales al tiempo que las estructuras craneales se están diferenciando, lo que hace que el embrión se desarrolle en sentido cefalocaudal. Y pues células que migran por el extremo craneal del nodo forman lo que es la notocorda. Las que migran más posteriormente por el nodo y por la región más craneal de la línea primitiva integran el mesodermo paraxial, somitas y lo que son somitómeras. Pues las que migran por la porción siguiente de la línea primitiva originan el mesodermo intermedio, que sería el sistema urogenital. Las que migran por regiones más caudales de la línea constituyen el mesodermo de la placa lateral o la pared corporal, y las que lo hacen por el extremo caudal de la línea primitiva contribuyen a la formación del mesodermo extraembrionario, que sería lo que es el corión. Y pues con correlaciones clínicas tenemos lo que es la teratogénesis relacionada con la gastrulación propiamente dicha. Pues en el inicio de la tercera semana del desarrollo, en la cual comienza la gastrulación, pues es una etapa muy sensible a la influencia de teratógenos. En esta fase pues pueden establecerse mapas de destinos de distintos sistemas orgánicos como los ojos y el esbozo cerebral, y estas poblaciones celulares pues pueden ser dañadas por teratógenos. Por ejemplo, lo que sería en estudios en animales indican que dosis altas de alcohol en esta capa matan a las células ubicadas en la región anterior de la línea media del disco germinal, lo que determina una deficiencia de la estructura craneofaciales de la línea media, que induce lo que es la holoprosencefalia, que en un producto con estas anomalías del encéfalo es pequeño, pues los dos ventrículos laterales a menudo se fusionan y dan origen a un solo ventrículo, y los ojos se ubican en gran cercanía debido a que esta etapa se alcanza 2 semanas después de la fecundación, pues ocurre alrededor de 4 semanas después de lo que es la última menstruación. Por tanto, es posible que la mujer no se dé cuenta que está embarazada y suponga que la menstruación se retrasó, pero que comenzará en breve. De esta forma, podría obviar precauciones que normalmente sí atendería de saber que está embarazada. Pues la gastrulación misma puede ser interrumpida por anomalías genéticas y factores tóxicos en la disgenesia caudal, que sería lo que es la sirenomelia. La cantidad de mesodermo es insuficiente en la región. Entonces, la cantidad del mesodermo vendría siendo insuficiente en la región caudal del sistema urogenital, que sería el mesodermo intermedio y las vértebras lumbosacras. Da como consecuencia anomalías en estas estructuras. También tenemos lo que son tumores relacionados con la gastrulación, que en ocasiones persisten remanentes de la línea primitiva en la región sacrososigénea. Estos cúmulos de células pluripotenciales proliferan y forman tumores, conocidos como teratomas sacrosinógenos. También hablaré sobre lo del desarrollo posterior del trofoblasto. Pues al inicio de la tercera semana, el trofoblasto se caracteriza por la presencia de vellosidades primarias. Estas son constituidas por un núcleo citotrofoblástico cubierto por una capa sincitial. En su desarrollo posterior, células mesodérmicas invaden el núcleo de las vellosidades primarias y crecen hacia las mesodérmicas e invaden el núcleo de las vellosidades primarias y crecen hacia la decidua. La estructura recién formada pues se conoce como vellosidad secundaria. Y pues al final de la tercera semana
las células mesodérmicas en el centro de la vellosidad comienzan a diferenciarse en lo que son células sanguíneas y vasos sanguíneos pequeños, y pues dan origen al sistema capilar velloso. La vellosidad pues se denomina entonces vellosidad terciaria o vellosidad placentaria definitiva. Los capilares dentro de la vellosidad terciaria pues establecen contacto con los capilares en desarrollo en el mesodermo de la placa coriónica y el pedículo de fijación. Estos vasos sanguíneos pues a su vez hacen contacto con el sistema circulatorio intraembrionario, de modo que conectan a la placenta y al embrión. Así, cuando el corazón comienza a latir en la cuarta semana del desarrollo, el sistema de vellosidades está listo para dar al embrión una provisión apropiada de lo que son nutrientes esenciales y oxígeno. Y a la par de estos cambios, las células citotrofoblasto presentes en las vellosidades penetran progresivamente al sincicio suprayacente hasta alcanzar el endometrio materno. Ahí establecen contacto con extensiones similares de los troncos nerviosos vecinos para formar lo que es una cápsula citotrofoblástica externa delgada. Esta capa circunda de manera gradual al trofoblasto en su totalidad y fija con firmeza el saco coriónico al tejido endometrial materno. Las vellosidades que se extienden desde la placa coriónica hasta la decidua basal, que recordemos que la placa decidual es la región del endometrio en que se formará la placenta, pues se denominan vellosidades troncales o de anclaje. Las que se ramifican en las paredes laterales de las vellosidades troncales se denominan vellosidades libres o terminales, y a través de ellas se intercambiarán los nutrientes y otros elementos. Por su parte, la cavidad coriónica crece y para el día 19 o 20 el embrión está unido a su cápsula trofoblástica por un pedículo de fijación delgado. El pedículo de fijación se convierte más adelante en lo que vendría siendo el cordón umbilical, que forma la conexión entre la placenta y el embrión. Y esto sería todo por nuestra parte, en lo que fue la explicación de mi compañera Natalie y mi explicación. Muchas gracias por ver el video.